Hola, buenas tardes o buenas noches. ¿Qué tal? Mi nombre es Santiago. Yo soy del norte de Argentina, de la provincia del Chaco. Soy misionero en Juventud con una Misión, aquí en el sur de Chile, sobre todo específicamente en la ciudad de Punta Arenas. Estoy casado, tengo 30 años, voy a ser papá prontamente. Mi esposa se llama Loida y es de Ecuador. Y bueno, juntos servimos al Señor, a la iglesia, en lo que se necesite, básicamente, pero quizás en este último tiempo nos estamos dedicando mucho más al tema de la capacitación. em, Sobre todo a la capacitación bíblica o a ofrecer cursos a jóvenes creyentes o a cristianos de diferentes edades que quieran tener una comprensión básica y sólida de las escrituras, em, tratando, tratando de ofrecer herramientas para, bueno, para que puedan aprender a leer la Biblia y a leerla de manera consciente y que puedan aplicarla también a sus vidas, ¿sí? A eso nos dedicamos en este último tiempo y bueno, eh, por un tema de una reunión que tenemos aquí donde vivimos. eh, Hoy no voy a estar en vivo, pero sí estoy dejando esta clase grabada ahí con Martín y Mica, que son grandes amigos, que los amo mucho, que tienen un amor por el Señor y también un amor por las Escrituras y cada palabra también que el Señor nos dejó. Y eso también nos une, fortalece nuestros lazos, edifica nuestros lazos también. Así que les envío mis saludos a todo el grupo que está ahí presente. No sé cuántos serán. Seguramente después ahí le voy a pedir a Martín que me envíe una foto. Pero bien, en esta oportunidad me gustaría orar primeramente. Nosotros siempre decimos que para empezar cualquier lectura bíblica o cualquier estudio bíblico, es necesario que nosotros primero empecemos orando y bueno, pidiéndole al Señor que Él nos direccione, que nos guíe, que nos enseñe. Así que vamos a orar ahí. Señor, gracias por este tiempo de estudio, por este grupo, Señor, por los jóvenes, porque tú pones el querer como el hacer según tu buena voluntad, Señor. Tú Tú eres el que nos anima, el que nos ayuda a levantarnos y a poner nuestra mirada en Jesucristo. Señor, yo te pido que este grupo y Martín, Mica, la iglesia puedan ser bendecidos a estudiar las Escrituras, al verte a ti, Señor, y que de todo esto puedan salir personas que te amen más y que se amen más unos a otros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, me dijeron que comenzaron leyendo el, el Primera de Juan, esta carta. Me confundo un poco con el Evangelio, pero básicamente porque muchas de las enseñanzas o los temas que trata Primera de Juan vienen como a un modo de repetición de del Evangelio de Juan, ¿sí? Si ustedes leen sobre todos desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17, van a ver que hay muchos temas que se repiten. En Primera de Juan, Primera, Segunda y Tercera de Juan, obviamente que sí, pero sobre todo con el Evangelio de Juan, ¿sí? Con este gran Evangelio que yo creo que algunos los han leído y si no lo leyeron, en algún momento lo van a hacer, porque es un evangelio universal que siempre se recomienda a, a nuevos hermanos en la fe para que puedan leer, porque es liviano, por así decirlo, en leerlo, pero también es muy profundo. Bien, eh, yo dejé un ejercicio para que hagan ahí con Martín y Mica. Yo creo que lo habrán hecho, ya habrán comenzado. Y bueno, este ejercicio tiene que ver con el poder detectar lo verdadero de lo falso.
¿sí? ¿Y por qué es importante detectar y aprender a discernir? La Biblia usa esta palabra de discernimiento, pero sobre el discernimiento es como aprender a poder ver e identificar lo que realmente es verdadero y lo que no es verdadero, es decir, es falso. Si ustedes leyeron esta carta, una de las palabras claves, o dentro de lo que vemos ahí y de lo que más aparece, es este sentido, ¿no? De lo verdadero, de lo que realmente nosotros podemos conocer. Y esto es muy importante porque se va a repetir a lo largo de toda la carta. Entonces, esto es muy importante de tener en cuenta, ¿sí? Entonces vamos a comenzar. Después del ejercicio que hicieron, y espero que les haya ayudado, es solamente una dinámica para que puedan entender un poquito más. Bien, voy a empezar a compartir la presentación que yo tengo para mostrarles. Espero que se vea bien. Ok, bien. Lo primero que se me viene a la mente al estudiar o al repasar la carta de Primera de Juan es sobre todo la palabra comunión, pero también de lo genuino. Hay algo en Primera de Juan que realmente nos habla de lo verdadero, de lo genuino, de lo real. eh, Y como se ve en el mundo en que vivimos hoy también, hay muchas religiones, hay muchas creencias, hay muchas filosofías que te ofrecen de alguna manera como una opción, un camino para conectarte con algo más real, con algo que se pueda sentir. Y generalmente nosotros en este tiempo, en esta época que vivimos, buscamos eso, ¿no? Buscamos estímulos, buscamos tratar de conectar con algo más grande que nosotros. No sé si todas las personas, pero en la gran mayoría o la gran mayoría de personas que se acerca a una iglesia o que te ha hablado, te ha preguntado o que tú has escuchado, generalmente es porque quiere tener algo más trascendente, o sea, o siente que no puede con su vida o siente que ha tenido un problema. Y bueno, y así hay muchas personas que se pueden ir acercando a la iglesia, a grupos de jóvenes, y está bueno porque de alguna manera nosotros tenemos que tener la capacidad dada por el Señor de poder testificar, de poder hablarles con verdad, ¿sí? Y esta verdad es una verdad que tiene un principio. Y esta verdad es una persona. Y esta persona es como la parte, es como una columna vertebral, ¿no? Que tú y yo tenemos, que sostiene todo lo más importante del cuerpo. Y la columna que está conectada con el cerebro, que manda como las órdenes también desde el cerebro a todas las partes del cuerpo, que sostiene todo lo que nosotros hacemos. Es decir, que nosotros como iglesia somos como esta columna eh, que recibe esa verdad para poder también comunicar a otras partes. Y es importante que nosotros entendamos esto, que sobre todo cuando yo pienso en Primera de Juan, lo pienso así, ¿no? Como el eje, como una columna, como algo firme de la verdad, ¿sí? Y sobre todo de la comunión con Dios. La mente humana, nuestra mente, nuestro corazón, porque, a ver, la Biblia, cuando habla de mente, generalmente se está refiriendo al corazón, o cuando habla de corazón también es como un sinónimo, ¿no? Hay varios, hay una diferenciación bien pequeña que hace en el corazón, en los sentidos, pero también tiene que ver con la mente, la voluntad eh, nos habla de alguna manera en este sentido a poder reconocer la verdad, ¿no? Y Primera de Juan nos llama a esto, ¿no? Que ustedes han recibido esta verdad, ¿sí? La han visto, la han escuchado, ¿sí? Y también de esa manera ustedes tienen que vivir la verdad,
¿sí? Es decir, em, Primera de Juan nos muestra cómo es la vida de un hijo de Dios, pero una vida genuina. Y cuando nosotros vemos quizás alguna persona que no entre dentro de ese marco de verdad o de la vida, nosotros podemos identificar, esta persona no está viviendo conforme a la verdad de Dios, pero no solamente para criticar maliciosamente, sino para entender que puede ser que lo que él esté diciendo no esté tan correcto y no me haga, no edifique mi vida. Por eso yo lo veo muy importante que ustedes estén estudiando esta carta y seguramente van a quedar muchas dudas. Si algo que yo siempre pretendo es que al terminar una clase uno se vaya con más dudas que con certezas. ¿Por qué? Porque yo pienso que la duda o la curiosidad o la pregunta es como la puerta a un conocimiento más amplio. Es la puerta a todo lo que venga después con respecto a la escritura, obviamente. Y en un ámbito cuidado, teniendo a los chicos, teniendo a sus pastores, a la gente con la que está caminando usted y con los que están aprendiendo de la palabra de Dios. Pero si hay una frase en la que yo puedo resumir, me costó porque hay muchas frases que son importantes para mí en Primera de Juan. Yo lo resumí como la comunión genuina con Dios. Y comunión es tener esa unidad dentro de un grupo que no tiene que ver con estar juntos y estar en una sala. Nosotros podemos estar en una sala ahora mismo todos juntos, pero cada uno tiene su mente en cualquier otro lado. Cada uno está pensando en qué voy a comer cuando llegue a la reunión, este está hablando mucho, no, tengo que ir a hacer esta cosa, tengo que juntarme con mi amigo, hacer X cosas. Eso podemos estar en un lugar, pero cada uno está pensando en cosas diferentes. Y la comunión nos da la idea de que tenemos que estar quizás en un mismo lugar o no, pero con nuestra mente en una misma dirección, en un mismo pensamiento, ¿sí? Y, y cuando nosotros tenemos una relación con Dios, Dios es el mismo, Dios es uno, Dios es verdadero. Yo no puedo decir, mira, me parece que Dios mintió, dijo esto, y después mi otro amigo me dice, no, pero Dios no, no, a lo que va la carta de Primera de Juan, es decir, Dios es uno, es verdadero y se lo puede conocer. Y no como el mundo dice o como nuestro corazón piensa que se puede conocer a Dios. Si nosotros a veces tenemos esta idea de este Dios gigante allá como eh, tan lejos de nosotros, que Dios es inmenso, obviamente que es inmenso, es perfecto, es santo, no hay nadie como Él. Pero ¿qué pasa? Que ese Dios tomó la iniciativa de hacerse hombre, hacerse carne y venir y dar a conocer quién es Él a través de Jesucristo, o sea, en la encarnación de Dios, eh, en la persona de Jesús, ¿no? Entonces, este Dios tiene una intención de comunicar, tiene una intención de hablarte, tiene una intención de decirte, de mostrarte lo que es el amor, de mostrarte lo que es la salvación, de que tú lo puedas vivir realmente. Y no es algo lejano, no es algo que ya pasó de moda. No es que nosotros estamos en la iglesia porque no tenemos otro lugar donde ir, no, es porque queremos tener una vida y porque realmente nos hemos dado cuenta que el Señor salió a nuestro encuentro, que Él nos alcanzó, nos salvó o te quiere salvar y en ese caminar Él te va a ir transformando en una persona firme, en una persona fuerte en cuanto a ese valor que tienes por lo que Dios dio por ti, ¿sí? Que fue a su único hijo. Y eso lo dice también el Evangelio de Juan. Entonces yo lo resumo o resumo esta carta como una comunión verdadera o genuina con Dios, ¿sí? La mayoría de las personas, tú y yo, todos nosotros, eh, entendemos que muchas de las cosas importantes que tenemos en nuestra vida no son las cosas en sí,
Por ejemplo, no sé, un lápiz, un micrófono, los libros en sí mismos son importantes porque transmiten ideas, transmiten cosas que son importantes, depende de qué libro, ¿no? Eh, pero la mayoría de nosotros, o de hecho cuando hay personas que llegan al final de su vida, ya no les importa lo material o no están ahí aferrándose a, quizás puede haber alguna persona que esté amando más su auto que en pensar en su padre, en su esposa, en su hijo, en qué es lo que hizo en la vida, a quién dañó, a quién no. Generalmente en los momentos difíciles de nuestra vida, o cuando nos enfrentamos a la muerte, o cuando pasa algo bien determinante, lo que más nos importa son las relaciones. Eh, es esa cercanía que yo puedo tener con el otro, si tuve un buen ejemplo de padre, y estoy atravesando una dificultad como hijo y a veces necesito esa compañía y muchas cosas así, ¿no? Es decir, que lo más importante no es solamente lo que tenemos como en las cosas, en los objetos, sino en las relaciones que tenemos. Las relaciones duraderas, firmes, importantes con personas, amigos, hermanos en Cristo. Y esto la carta de Juan lo va a hablar y va a dar una importancia muy grande a esto. Porque Dios al final ha puesto el deseo de tener una relación con cada uno de nosotros. Y este deseo lo ha llevado a cabo, o sea, lo ha hecho realidad con Jesucristo y con el Espíritu Santo, que es ese sello de esa promesa de comunicación que tenemos con Dios. Eh, entonces, por sobre todas las cosas, las relaciones son importantes, esta relación que podemos tener con Dios y con las personas. No existe una persona que, o mejor dicho, no es correcto dentro de lo que leemos en esta carta, una persona que diga yo amo a Dios, pero no amo a mi hermano. ¿Sí? Entonces, si estás ahí, si están en un grupo, yo quiero que te des vuelta, que mires o que mires a tu costado, mires al frente y mires a una persona, ¿sí? Haz este ejercicio conmigo, míralo y pensá en esto, ¿sí? Si yo amo a Dios, tengo que amarlo a Él, a la persona que estés mirando, ¿sí? Si es Martín o si es Mica, porque digo esos nombres porque los conozco, y quizás, no sé, no te cae muy bien o te dijeron algo o capaz que te cae súper bien. Y si tenés una persona ahí que quizás no te cae bien, pero también tenés que amarlo, porque dentro de la comunión con Dios no existe esto de no amar al otro, no amar a tu hermano. Entonces ahí ya lo puedes dejar de mirar y miras la pantalla o donde yo aparezca. Las relaciones, la relación con Dios y la relación con los que están ahí cerca tuyo. Eso es muy importante. Esto es la realidad ahora, ¿sí? Eh, Nosotros pasamos mucho tiempo generalmente anhelando cosas, anhelando metas, pero no anhelamos tener relaciones firmes, bíblicas, centradas en Cristo y en nuestro hermano. Que tu hermano en la fe necesita paciencia, necesita misericordia, necesita compasión y todos esos son puntos en los que se demuestra el amor de Dios en nosotros y en los otros. Y en esta notable carta, Juan nos dice la verdad sobre las relaciones. Nos dice que está manchadas de pecado para aquellos que no han conocido a Dios. Pero los que hemos conocido a Dios o los que estamos conociendo a Dios, ya es imposible que nosotros retrocedamos y tengamos un odio, algún tipo de rencor con nuestros hermanos porque ya no podemos, ya nuestro nacimiento espiritual, por así decirlo, em, fue de otra naturaleza, ¿sí? Nosotros nacemos de nuestros padres en una naturaleza de carne, pero cuando Dios sale a nuestro encuentro, nuestro corazón nació de nuevo, nuestro ser
Nuestra alma se encontró con el Creador, Él nos transformó, nos hizo una nueva criatura y todas las cosas viejas pasaron, fueron hechas nuevas para poder amar. Y desde ese nacimiento, el autor nos dice que Dios es amor y que ese Dios que es amor nos lleva a amar. Entonces, esta carta nos dice la verdad acerca de las relaciones, nos muestra cómo tener una relación genuina con Dios y con las personas que están a mi lado. Yo cuando leía y analizaba un poquito para esto, para compartir un poco con ustedes, realmente fue una carta muy afirmadora. Yo me sentí con mucho ánimo después de leer esto, de una seguridad inmensa en cada versículo que fui leyendo, analizando, estudiando. En muchos pasajes tuve que volver a leer el Evangelio de Juan. Yo les decía del capítulo 13 al 17. Tiene mucha similitud. Y habla también del autor, ¿no? Que yo creo que ustedes lo vieron, que es este discípulo amado que habla el Evangelio de Juan, y después en primera y segunda y tercera de Juan que habla ya de un anciano, o ya él está hablando como con un tono más paternal, más de papá. ¿Sí? Cuando dice hijitos, cuando le habla a los jóvenes. eh, en el capítulo, por ejemplo, el capítulo 2 versículo 12 dice, os escribo a vosotros hijitos. El 13 dice, os escribo a vosotros padres. Y ahí mismo del capítulo 2 desde el 12 hasta el 14, es como que un padre está hablando, está aconsejando. Y a un grupo de padres, de hijos y de jóvenes. ¿Sí? Esto habla mucho del autor también de Primera de Juan. Eh, y esta es una carta muy breve, pero es muy profunda. Es tremendamente profunda. Está llena de enseñanzas, reflexiones acerca del amor de Dios, acerca de la verdadera relación con Dios, de cómo Cristo nos puede limpiar del pecado, em, de cómo Él es nuestro abogado, de cómo Él nos perfecciona, nos transforma con su amor, de cómo nos ama, de cómo podemos amar al otro. Eh, y es tremendo porque tiene mucho de eso, mucho del amor de Dios, mucho de la salvación, para darnos cuenta. Él nos escribe esta carta, el apóstol Juan nos escribe esta carta para que nos demos cuenta y podamos aprender a discernir, a identificar realmente quién viene de Dios, quién pertenece a Dios. Y antes de pensar en otro, yo quiero que pienses en ti, en tu corazón, ¿no? Realmente, bueno, con todo esto yo he visto, yo pertenezco a Dios, sí, está bien, peco, pero tengo un abogado, está bien, me equivoco, voy al Señor, Él me transforma, sigo caminando, me arrepiento y sigo caminando y me sigo y sigo viéndolo a Él, sigo viendo a Jesús, no quitar esa nuestra mirada, nuestra atención de la mente, en la mitad de nuestra mente, no quitar a Cristo, ¿sí? Porque Él nos llama a vivir de esa manera, ¿sí? Como amados en nuestras relaciones con Dios y con los hombres, ¿sí? Entonces, para mí la clave de la primera carta de Juan, si estás anotando, tiene que ver con conocer a Dios más y más, ¿sí? Es entender que Él es verdadero y que todo lo que Jesús diga, haga, es verdad. O sea, Él es la verdad. No hay nada. em, Todo lo que vemos en Jesús es verdadero, es seguro, ¿sí? Para nuestra vida. Esta carta es como una revelación muy íntima del carácter de Dios, cuando habla de que Dios es amor, por tanto tú y yo tenemos que amarnos. Y es ahí el fundamento para el cambio, para la transformación, para adoptar nuevas actitudes en el Evangelio, es el amor de Dios. eh, Juan nos dice con cuánto amor nos ama nuestro Padre. Y además,
afirma que, mira, si sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todos los que tienen esta gran esperanza se van a mantener puros, así como Él es puro. Primera de Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 3. ¿Sí? Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Ahora somos llamados hijos de Dios. Bien, vamos a la siguiente. Yo voy comentando cosas que fui observando de la carta. Y yo sé que con los chicos ustedes van a seguir estudiando. Esto es como una introducción. Son puntos. Si tú anotas algunas cosas, algunas frases, está bien. Pero recuerda, ¿no? Siempre ir estudiando y anotando todo lo que te llame la atención. Eso es importante. Primera de Juan, capítulo 4 versículo 18. Hay muchos versos que son muy importantes, que son claves dentro de esta carta. Y este es uno de lo que estábamos hablando. Primera de Juan, capítulo 4 versículo 18. Ahí lo tienen en pantalla también, a la cita, ¿no? No a la referencia ahí a Primera de Juan 4 18. Y voy a leerlo yo, le voy a dar un momento ahí para que lo busquen. Primera de Juan, capítulo 4 verso 18. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Bien. Y agrego el 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Fíjense, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero, porque Él salió a nuestro encuentro. Y qué enorme bendición que tú y yo estemos en ese grupo. No porque seamos los mejores o porque hagamos las cosas súper bien, no, todo lo contrario, es porque Él nos amó. Y fíjense que eh, esto es lo genuino, eso es lo verdadero, eso es lo verdadero. Em, ¿Cómo es la vida? ¿Cómo es tu vida que eres amado por Dios? ¿Sí? ¿Tú entiendes realmente que el hecho de que tú ames a Dios hoy, de manera imperfecta, como seres que a veces le fallamos al Señor, eh, tú entiendes ese amor, entiendes que Él te ama, entiendes que Él te amó primero, como dice el verso 19, ¿no? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Es decir, la razón de por qué amamos a Dios es porque Él primero, antes que nosotros, antes que nos demos cuenta, nos amó primero. ¿Y cómo es la vida? ¿Cómo es tu vida de amor a Dios? Acá Juan describe tremendamente la seguridad, la pureza, la humildad, como dice ahí la frase, ¿no? Y servicio sacrificado hacia otros que fluye como resultado de una experiencia verdadera, genuina y personal con el afecto de Dios. ¿Sí? Es decir, yo amo a otros porque Dios me amó primero. Y primeramente lo amo a Él porque Él me amó y amo a los otros, las otras personas, porque Él me amó primero. Y esta es lo que muchos ponen como título de la carta, ¿no? Como Primera de Juan habla sobre el amor de Dios, o el tema central es el amor de Dios. Pero como yo les decía, yo creo que lo central es la relación genuina con Dios. Porque al parecer también habían algunas personas que se estaban metiendo a la iglesia que no mostraban esa relación verdadera con Dios que Juan tenía como ejemplo del mismo Jesucristo y de los apóstoles. Y que algo no cuadraba, que algo no encajaba. Porque para cambiar una vida no es solamente que yo necesito entender la verdad, sino que la verdad de Dios se revela al corazón a través de Jesucristo. ¿Se entiende? Es decir, eh,
hay mucha gente que estudia la Biblia solamente para, para encontrar, no sé, errores, para afirmar su incredulidad. Yo conozco gente así, conozco gente muy cercana que fue así, o que estudia la Biblia y la quiere enseñar a otros para tener algún tipo de poder, para tener una ganancia, para obtener cualquier resultado menos el amar a otros. Y acá Juan dice, o sea, nosotros hemos oído, hemos recibido esta revelación de Dios, que es Jesucristo, y una persona que ama a Dios se comporta de esta manera. Es así, ¿no? Es como un poquito resumiendo lo que va hablando la carta, ¿no? Entonces, em, Juan nos presenta acá una, un escrito muy hermoso, muy maravilloso de la comunión con Dios, de que tú y yo podemos tener una comunión con Dios y teniendo esa certeza, teniendo la seguridad de que ese amor es perfecto y de que ese amor expulsa todo tipo de temor. De hecho, si nos vamos a la raíz de lo que tiene que ver con el miedo, con el temor, es un aspecto del pecado, de Génesis capítulo 3 cuando el hombre desobedece a Dios, el hombre y la mujer, uno de los primeros rasgos que siente el corazón del hombre es el temor, es el miedo. Ese es el primer aspecto. Y fíjense que acá Juan toma ese mismo concepto, toma esa misma idea y dice, eh, en el amor no hay temor, o sea, en Dios no hay temor, en la relación con Dios. Y antes, en Génesis capítulo 3 lo que se quebró fue la relación con Dios. Y el primer efecto que sintieron fue vergüenza, temor, y esa vergüenza y ese temor fue llevándole a la envidia y a cada vez que el hombre vaya cayendo y cayendo y cayendo y siendo esclavo de sus sentimientos, de sus emociones, que van en contra de Dios y que van en contra del propio ser humano. Entonces el perfecto amor expulsa, echa fuera todo el temor. Y ese amor es Dios. Primera de Juan capítulo 4 versículo 18. Y esto es lo necesario para vivir correctamente al tener comunión con Dios. ¿Sí? Es tener en cuenta que Él nos amó primero. Y yo quiero y oro que el Señor eh, realmente nos muestre y nos haga tener en cuenta, ¿no? ¿Cómo es nuestra vida hoy? ¿Cómo está siendo nuestra vida hoy? Porque nosotros somos amados por Dios. Y, y yo creo que entender la naturaleza del amor de Dios y de cómo este amor echa fuera todo el temor, cada vez nos va a ir ayudando a realmente dejar este viejo hombre, como dice la Biblia, esta vieja naturaleza, estas actitudes que van en contra de Dios. Que nosotros podemos luchar con eso, sí, obviamente, pero no podemos dejar que nos domine, que nos gobierne. El que nos domina, el que nos gobierna, a quien le servimos hoy, es nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, este es un verso clave que yo lo consideré muy importante para hablarlo. Espero que también ustedes después puedan profundizarlo un poquito más. Eh, y el autor Juan va como entretejiendo varias enseñanzas que son fundamentales. Ustedes leyeron la carta, entonces se habrán dado cuenta. Y si no, hagan una lectura bien como de observación. Van a ver que hay palabras que se repiten muy seguido. Hay temas que son muy importantes que se repiten y que son como el autor los va poniendo
por ejemplo, va contrastando. ¿Sí? Un contraste es algo opuesto. Entonces, por ejemplo, habla de luz y habla de tinieblas. Habla de Cristo y habla del anticristo. Habla de la verdad y habla de la mentira, del que es nacido de Dios y del que no pertenece a Dios. Es decir, el autor Dios le guió al autor a que nos pueda enseñar de una manera tan exacta, para que miremos como de manera perfecta cómo es la vida de alguien que tiene comunión real con Dios y que ama y que manifiesta, que muestra esa comunión con Dios. ¿Sí? Entonces, estos elementos, estos temas que son fundamentales son, por ejemplo, cuando habla de la luz, del amor, de la vida, de la verdad, de lo verdadero, del testimonio, del pecado. Entonces, es una carta excelente. Yo hice un gráfico em, sobre las palabras que más se repiten. Yo les voy a pasar este gráfico también para que lo puedan tener o lo puedan imprimir o lo tengan digital en su grupo de WhatsApp. También para que sea una ayuda más visual, ¿no? Yo creo que es mejor tener escrito, pero tener ayuda visual, tener audio, mejor. Es mucho mejor para aprender. Primera de Juan, podemos definirla como una carta de amor, verdad y comunión con la persona de Jesucristo. Es una carta que nos deja en claro cómo es Dios y quién es Dios. Ahí hay otro verso muy importante, Primera de Juan 5:13, ¿sí? Que dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, ¿sí? Eh, y acá aparecen varias palabras importantes como creéis, vida eterna, sepan, que crean en el nombre del Hijo de Dios. Es muy importante, ¿sí? El propósito de la carta, a grandes rasgos, es afirmar la verdad del Evangelio para que los creyentes tengan comunión con Dios y tengan seguridad de la vida eterna. Ahora, vamos a ver más adelante cuál es el problema, por qué al estudiar una carta del Nuevo Testamento, esto es importante que presten atención o que lo guarden, ¿sí? Ahí en su memoria. Cada vez que leemos o estudiamos una carta del Nuevo Testamento, tenemos que saber que hubo algo o alguna situación que despertó el interés, primeramente de Dios, obviamente, porque estaban los planes de Dios de escribir esta carta, pero para tratar un problema específico, un problema que estaba teniendo la iglesia, ¿no? Todos pertenecemos a una iglesia o vamos o participamos, nos congregamos, tenemos comunión en una iglesia. Eh, donde hay grupos de creyentes, igual hay problemas, igual hay peligros. Y bueno, y el apóstol Juan escribe esta carta también porque había un peligro, había un problema acechando cerca o ya dentro del grupo de personas. Entonces, dentro de las palabras que él más repite, nosotros, ¿cómo podemos identificar un problema? Es por la cantidad de palabras que va repitiendo o va usando. Por ejemplo, si repite tantas veces el amor, el pecado, el tema del mundo, los mandamientos, entonces quiere decir que la iglesia o no se estaba amando entre sí, estaba amando más al mundo, eh, estaba dejando de lado las enseñanzas más importantes de Jesucristo, estaban dejando de lado los mandamientos de Dios, no tenían una idea clara de ya, no sé si todos los de la iglesia, pero algunos, de realmente cómo era Dios. Y esto es peligroso, porque todo lo que nosotros hacemos viene de acá, de la mente. Un pensamiento se transforma a lo largo del tiempo con un hábito, en una acción. Es decir,
Antes de llevarlo a la práctica, está acá, está en la mente, está en el corazón. Y, y por eso el apóstol Juan va a dar una importancia bien grande a estos temas. Entonces, las palabras que más se repiten de esta carta, si ustedes me siguen ahí en la imagen, obviamente Dios, como en toda la Biblia, son unas 60 veces. Esto también depende de la versión que utilicen o la traducción bíblica que tengan, ¿no? Si es Reina Valera, Dios habla hoy, a veces puede tener menos, a veces simplifica muchas palabras, pone otras, ahí depende, ¿no? Ahí le pueden preguntar a Martín y a Mica si tienen alguna duda con eso. Amor, amar, más de 45 a 50 veces. Habla de amor, amarnos, amar. Todos los sinónimos de amor también van, se cuenta. Conocer, sabemos, esta palabra es muy importante. El conocer o saber, o conocerán, o verdaderamente también, que aparece, que tiene que ver más con ese de lo que yo les decía, de discernir, que es diferenciar lo bueno de lo malo, o conocer a Dios, conocer quién no es de Dios y quién es de Dios, también va a hablar la carta. Y eso, presten atención también, eso se puede estudiar y se pueden sacar muchas aplicaciones buenas, pero tiene que ver con el problema que vamos a hablar más adelante sobre esta carta, ¿no? Y sobre la iglesia. Pecado, pecar, unas 20 a 30 veces. Permanecer, permanece, habla mucho eh, de Jesús. Hay un énfasis también muy importante de la Trinidad, sobre todo en el capítulo 5 desde el versículo 6 y es un pasaje como pocos de tanta claridad de la Trinidad, ¿no? Cuando habla del Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, ¿sí? Y me encanta la palabra que utiliza la Reina Valera. Estos tres son uno, no solamente en uno, son uno. Y es muy importante eso. Eh, si tienen, como le digo, no voy a alcanzar a tocar todos los temas de esta carta, porque es solamente una introducción, pero si quedan dudas, ahí se acercan a Martín y a Mica y lo vamos viendo, juntos vamos aprendiendo, ¿sí? Espero que no se duerman, espero que no les esté aburriendo mucho, espero que me sigan ahí con sus Biblias, vamos a entrar después a ver otras cosas. Hermano, mundo, vida, mandamiento, Padre, verdad, luz, nacido de Dios, son palabras muy importantes, ¿sí? Los temas claves en Primera de Juan, eh, sí, Dios es amor y nos amó primero. Como yo les decía, si bien habla de ese amor, pero habla de un amor no abstracto, o sea, un amor que, a ver cómo decirlo, en un amor que no es solo un sentimiento, es una persona, es como la verdad, es una persona, según la Biblia, ¿no? En el colegio, en los libros, nos pueden decir que el amor es un sentimiento que tiene que ver con una relación de tono sentimental o familiar. Pueden tener muchos conceptos. Y de hecho, la carta de Juan va a hablar de que nosotros podemos amar equivocadamente. Eso lo voy a ver quizás más adelante, cuando dice no amen al mundo. Es decir, el amor por sí mismo no es que sea verdadero. El amor es Dios, o sea, el amor real, verdadero, es la persona de Dios. Él define lo que es el amor, ¿no? Y ese amor se da a otros. Ese amor se relaciona, no es egoísta. Entonces, conocer a Dios, Dios es amor, permanecer en Cristo, amor a los hermanos, el mundo, la luz y las tinieblas, la verdad y el error, Jesucristo el Hijo de Dios. Fíjense cómo Primera de Juan va a conectar todos esos temas importantísimos. Por lo menos hay 9 a 10 o un poquito más de temas que son importantes, ¿sí? Acá al costado también tienen los capítulos en los que aparecen más cada palabra.
y algunos contrastes y mensaje central de Primera de Juan. ¿Sí? Vamos a la siguiente. Me dijeron que ya vieron esto, igual lo agrego porque hay algo que me gustaría resaltar en quién escribió la carta. Obviamente, em, hay muchos escritos antiguos que no lo vamos a alcanzar a ver con tiempo porque son muchos, que declaran que el apóstol Juan fue el que escribió esta carta. Hay mucho, hay mucha gente que estudió, que está de acuerdo con esta afirmación. Y siendo bien sinceros, uno ve los escritos, las palabras que trata y ve el Evangelio, ve Apocalipsis, ve Segunda de Juan, ve Tercera de Juan. Hay muchas palabras que utilizaron o que fueron muy similares. Entonces, no hay algo que diga lo contrario de que no sea el apóstol Juan. Y por la autoridad con la que escribe. También cuando, por ejemplo, si van a Primera de Juan capítulo 1, acompáñenme ahí con sus Biblias. Primera de Juan capítulo 1, verso 1. Primera de Juan capítulo 1, verso 1. Dice lo que era desde el principio, fíjense, si después lo comparan con Juan capítulo 1, versículo 1, habla en el principio era el verbo, utiliza las mismas palabras, casi las mismas. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Hasta ahí nomás. Es decir, el autor dice nosotros, sí, está hablando en plural, está hablando de esa comunidad, quizás de los apóstoles, nosotros palpamos, hemos visto con nuestros ojos, lo hemos contemplado al verbo de vida. Y utiliza la misma palabra verbo que utiliza en Juan capítulo 1, en el Evangelio de Juan capítulo 1. Hay muchas similitudes como esta dentro de Primera de Juan. Hay personas que dicen que Primera de Juan es como una interpretación, es decir, yo leí el Evangelio de Juan, ok, esto es lo que yo creo del su mismo escrito. Hay otras personas que dicen que habían muchos falsos maestros que empezaron a torcer, a doblar el Evangelio de Juan porque era como muy espiritual, que era único. Entonces dice que Juan se vio con la necesidad de poder, no, 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 lo que yo dije en ese Evangelio fue esto, de una forma mucho más quizás literal, porque en los Evangelios él trata de contar todo lo que él vivió con Jesús, todos los hechos importantes, los que él considera que son importantes para la fe de uno. Que eso lo dice en Juan capítulo 20, versículos 30 y 31, que son los versículos que encierran toda la idea del Evangelio de Juan, ¿no? Que al final el Evangelio de Juan y este también fue escrito para que creamos en Dios y que sepamos cómo es Dios. Dios no es alguien a lo que tú tienes que taparte la visión o nublar tu razón para no poder confiar en Él o no creer. Él se da a conocer. Entonces, quien escribió este libro probablemente y seguramente sea el apóstol Juan, hace más o menos entre los años 80 después de Cristo. Algunos dicen que era un poquito menos, pero lo que sí sabemos es que fue ya en la etapa más adulta de su vida, ya en la etapa final de su vida, por las palabras que utiliza, ¿no? Hijitos, jóvenes, le escribo a los padres. La palabra hijitos aparece varias veces, amados, hijitos, jóvenes. La palabra amados también es muy importante. A él se le conoce como el discípulo amado o el discípulo del amor, le dicen también. Eh, y la vida del apóstol Juan eh, es muy interesante en eso, ¿no? Eh, Como decía, a él se lo conoce como el apóstol del amor,
Pero cuando uno va a los evangelios y ve su vida, el apóstol, que todos lo toman como que el apóstol Juan, que estuvo recostado ahí con Jesús, era un hombre tierno, suave, no. Dice que era un hombre severo, un hombre, en cierta oportunidad, Juan y Santiago, eran hermanos, Jacobo, em, van a Jesús y dicen, les preguntan si podían hacer caer fuego del cielo por estos que no habían creído en el mensaje de ellos. Y Jesús le dice, no, no, yo vine para rescatar los que no creen. Ellos se vieron como en ese rol de un profeta así del Antiguo Testamento que tiene que caer fuego y juicio. Y Jesús dijo, yo no vine para juzgar de esa manera ahora, ¿no? Mis palabras van a juzgar. Pero se veía que era un hombre severo y cuando vemos en su carta también vemos que fue intolerante a esas falsas enseñanzas que iba entrando a la iglesia. No es que, él recibía a todos, amemos a todos, no importa, no. No, él fue duro, fue muy, muy estricto con las cosas que no hay que dejar de pasar en la iglesia. ¿Por qué? Tienen que ver con la vida de la iglesia. Y estos dos aspectos de su carácter, de la severidad y del amor, encajan perfectamente. O sea, el amor también lucha y busca el bienestar de sus hermanos, ¿no? Él amaba la iglesia. Entonces, tiene que escribir para ir en contra de aquellos que quieren destruir la iglesia. Entonces, esta carta también en algunos aspectos es dura, es severa también contra las falsas enseñanzas o esos falsos maestros. Es decir, no es que una enseñanza viene, se te mete a la mente y ya tú empiezas a hablar, no. Tiene que tener un cuerpo, ¿no? Un móvil que es un falso maestro, ¿no? O tiene que ver a alguien que estuvo pensando o que fue atraído en su corazón por una verdad o por una mentira y la trata de pasar por verdad. Y Juan dice, no, 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 esto no es así. Entonces, en esta primera carta él habla de manera severa a identificar a aquellos que no tienen al Espíritu de Dios. Entonces, la palabra en la que podemos definir al apóstol Juan no es el apóstol solo del amor, sino es el apóstol fuerte, firme, genuino, verdadero. Eso lo describe muy bien. Describe muy bien esta carta. Juan fue el apóstol firme, fuerte, verdadero, de amor. En el amor por los hermanos fue muy fuerte y en condenar las falsas enseñanzas también. Segundo, o otro punto, ¿a quién se escribió y por qué? Bien, voy a dejar que alguien lea esta frase que está ahí. No sé si la ven. ¿Lo pueden leer, por favor, alguien? Bien, gracias. Supongo que alguien leyó, ¿no? ¿A quién se escribió y por qué? Bien, se dice que Juan pasó sus últimos años en la ciudad de Éfeso, que hoy, actualmente hoy, es Turquía. Miren aquí en la imagen, esta es una de las ruinas de, de uno de los templos más imponentes de ahí de Éfeso. Hay un anfiteatro, es un lugar, es un sector ahí en Turquía que es impresionante, o sea, se ha conservado de manera excelente. Y Éfeso era una ciudad como una especie de ciudad capital, ¿sí? De esa región de Asia Menor. Y ahí se dice que el apóstol Juan pasó sus últimos años, ¿no? Y él escribe a esa iglesia de Éfeso. En el tiempo de Pablo, sobre todo en el libro de Hechos, eh, él fue el que comienza la obra misionera, ¿no? Él pasa por ahí en uno de sus viajes, empieza la iglesia por Éfeso. Era una ciudad capital, como les decía. Ahí vivía una persona del alto mando del Imperio Romano. eh,
amaban en reunirse asambleas democráticas, le llamaban ellos, en grupos de personas a discutir sobre gobierno, sobre religión y todo esto. Y allá el cristianismo llega con Pablo, más o menos en el año 55. Fíjense si esta carta está escrita más o menos en el año 80, 85. 55, hace casi 40 años, que ya ha pasado desde que llegó el Evangelio a, a esta carta de Primera de Juan, ¿sí? Eso es importante. Tener en cuenta los tiempos son muy importantes para estudiar la Biblia, sobre todo para saber la historia, ¿no? Porque nosotros tenemos que ser capaces de conectar, bueno, ese mensaje, ¿qué significó para ellos? Bien, si significó tener cuidado con falsas enseñanzas, bien, ahora qué significa para mí, ¿no? Después hacemos esa conexión con nuestra vida. Em, Antes de que Juan fuera, ya había un grupo de creyentes ahí. Ustedes lo pueden buscar en Hechos capítulo 18, Hechos capítulo 19, Hechos capítulo 21, en Segunda de Timoteo también. Ahí aparece también nombrado Éfeso y hay una carta, ¿no? Efesios, que la pueden leer y también va a ayudar a entender un poco más los problemas de esa iglesia, ¿sí? Si la pueden leer después, también es bueno. Bien, ahí tenía ese lugar que les decía, ese anfiteatro gigantesco, hecho de piedra, donde acá se paraban muchos de los filósofos religiosos a discutir sus ideas. Y acá tenemos algunas ruinas, ¿no? Que quedan hasta el día de hoy. Sí. Hay que tener en cuenta que el estilo de vida de estas personas era de un nivel súper bajo, no en cuanto a lo económico, sí, tenían buena economía, pero en cuanto a lo moral, era una perversidad tremenda. Ahí estaba el templo de Diana y generalmente las sacerdotisas de Diana eran prostitutas, se acostaban con cualquier tipo de personas, era un acto de adoración eh, aberrante. Entonces, la civilización o este grupo de personas se extinguió también debido a sus prácticas que fueron sumamente aberrantes y la iglesia tenía que permanecer firme en contra de todo eso, ¿no? En ese lugar. Era un pozo de inmoralidad, así lo dicen muchos escritores antiguos. Era como la casa de la prostitución en nombre de la religión, ¿sí? Decía, ellos se prostituían en nombre de la adoración a Diana y de la religión. Eh, Era una ciudad importante. eh, a muchos de esos ciudadanos les gustaba llamarse como los guardianes de la Gran Diana, que tenía su templo ahí en Éfeso. De hecho, Pablo tiene problemas ahí en Éfeso, después lo pueden leer en Hechos, también con los seguidores de Diana, ¿sí? Eso es para entender un poquito el contexto. Esto está ahora en la actual Turquía, ¿sí? Bien, ¿cuál era el problema de fondo también? Eh, el problema que muchos estudiosos también han estado de acuerdo es el tema del gnosticismo. El gnosticismo, ahí lo vamos a hablar bien, ¿no? Pero es una especie de creencia filosófica o religiosa que tiene al conocimiento, ¿sí? Por eso gnosis o gnosis tiene que ver con conocimiento, es lo que se traduce del griego, gnosis, que tiene que ver con conocer o conocimiento. Estas personas idolatraban el conocimiento, ¿sí? Es decir, yo no importa si se me revela o no Jesucristo, es yo con mi fuerza de mente, yo puedo alcanzar las verdades de Dios, puedo alcanzar a ser hijo de Dios. Y Juan les dice, no, 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 aquel que nace de Dios es de Dios, no otro, no el que aparenta, ¿sí? Y eso es muy importante. Entonces, eh, acá, este momento, en este tiempo de la iglesia, más o menos que había pasado unos 45 años de la llegada del Evangelio, la iglesia estaba tratando en ese momento de determinar quién era un verdadero hijo de Dios y si realmente eh,
se puede excluir a aquellos que no son hijos de Dios, porque realmente estaban causando una división tremenda dentro de muchas comunidades. También como en las cartas de Pablo y Juan, hay una ventana muy buena a los problemas que estaban viviendo las iglesias, sobre todo a finales del siglo I, más o menos la época en la que se escribió esta carta. Entonces, estas pequeñas cartas como Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, nos van a proporcionar esas ideas muy útiles para hoy también, para líderes, para jóvenes, para adultos, en la iglesia de hoy, que hay problemas de enseñanzas que pueden venir de afuera. Hoy con las redes sociales podemos escuchar mucho, pero hay que tener una sana costumbre de poder decir, no, esto no es verdadero y esto, bueno, esto sí, esto edifica al cuerpo de Cristo. Y una de estas nuevas religiones o pensamientos estaba naciendo, que era el gnosticismo más o menos en esa fecha. Y el movimiento dice lo siguiente, lo voy a leer, ¿no? El gnosticismo describe el mundo físico como malo, es decir, todo lo que vemos, ¿sí? Todo lo físico, todo lo que se puede palpar, tocar, es malo. Eh, y el mundo espiritual, lo que no vemos, ¿sí? Es totalmente bueno, ¿sí? Entonces, es decir, los gnósticos creían que el objetivo de la vida era tener un conocimiento especial que los iba a librar del mundo físico. ¿Se entiende? Es decir, yo si llego a tener como una especie de revelación especial de quién es Dios, Dios me va a librar de este cuerpo y voy a poder estar con Él. Empezaron a mezclar todo lo que era la comunión con Dios con eso. Obviamente que Dios, eh, y sobre todo Juan, dice, el mundo está bajo pecado. Pero no solo lo físico, sino también lo de adentro, lo espiritual. No porque no se vea o el conocimiento va a estar libre de ese pecado. ¿Se entiende? También la mente, el corazón del hombre está en pecado, está lejos de Dios. Y eso sí iba a volver un problema porque si la gente empezaba a creer que solo lo físico estaba en pecado, pero no su interior, Jesucristo de alguna manera para ellos en su mente dura no iba a poder salvar o les iba a salvar de una manera especial, a través de una especie de iluminación. Es decir, personas, seres especiales, casi angelicales, que tienen la verdad. Entonces, ya no sirve qué, ya no sirve la escritura, ¿sí? Ya no sirve nada, ningún libro de la Biblia, ¿sí? Ya lo que está escrito, ¿para qué si yo tengo una revelación especial? Sí, está bien lo de la Biblia, pero no, Son, o son, o son verdades que se pueden aplicar para crecer económicamente, para tener disciplina, para tener esto, pero acá yo y Dios, yo y Dios. Eso es el gnosticismo. A eso llevaba el gnosticismo. Y era peligroso, ¿por qué? Porque era atrayente. Es decir, ellos vinieron de esa sociedad que era de la prostitución, del cuerpo, de separarse de eso, o de darse rienda suelta al cuerpo total. Si lo que yo haga con el cuerpo no me va a afectar en mi alma, en mi vida espiritual. A esos extremos llegaban los pobladores de Éfeso, es decir, vivían entre de esos dos extremos. Entonces ellos creían que el objetivo de la vida era tener esa iluminación, ese conocimiento espiritual que los iba a librar de ese cuerpo físico, de ese mundo físico, ¿sí? Creían que este conocimiento superior los separaba de un mundo malo, corrupto. Pero el autor acá, de Primera de Juan, el apóstol, muestra que Dios creó el mundo y envió a su Hijo, a su único Hijo, para librarlo del mal, para tratar de salvar, rescatar a las personas integralmente. Por eso es que después cuando dice que venga Jesucristo, nosotros vamos a ser transformados en cuerpo igual. La salvación del Señor es integral, es completa. ¿Se entiende?
Entonces el gnosticismo eh, decía esto, ¿no? Y qué peligroso podría ser, ¿no? Mezclaba creencias griegas, judías, cristianas, una mezcla muy, muy, muy peligrosa, que está hasta el día de hoy, obviamente que sí. Em, entonces, uno de los puntos que yo dije, ellos defendían que el conocimiento es superior a la virtud. Es decir, no importa si yo soy egoísta, si yo no doy nada a mi hermano, yo conozco más, entonces yo tengo un acceso más prominente, o como más especial ante Dios. ¿Se entiende? Que eso proviene de la religión judía, del judaísmo o de algunos maestros judíos. Entonces, es decir, yo si no tengo misericordia y no ayudo al hermano, no importa porque yo estoy estudiando o yo estoy en oración o yo estoy haciendo esto. Tenía como una especie de élites espirituales, ¿no? A eso llevaba. Y la iglesia no debe ser así. Obviamente que no debe ser así. Y también decían que la Biblia no es literal, no la escritura, eh, que el sentido no literal de la escritura es el verdadero significado. Es decir, si la Biblia te dice no mates, ah, no, pero no mates quizás en ciertas ocasiones. O si te dice, mira, por ejemplo, no mientas o ayuda a tu hermano, bueno, pero yo entiendo esto porque Dios me lo reveló a mi mente y empezaba un enredo así más y más y más y que podía llevar a muchas personas al error. Y ese también es un rasgo, una parte importante del gnosticismo, ¿no? También decían que solo unos pocos elegidos pueden entender un texto bíblico, nada más cerrado a lo que dice la escritura. Ellos decían que Dios no es el creador del mundo y que Jesucristo no vino en carne, que Jesucristo no podía estar en carne porque la carne es mala, es inmunda, no se podía pegar a eso, no vino en cuerpo. No hubo resurrección, no hubo una muerte como tal y resurrección y todo eso, no. ¿Por qué? Porque el cuerpo, lo material es malo. Fíjense, vamos a eh, Primera de Juan capítulo 4 versículo 1. Primera de Juan capítulo 4 versículo 1. ¿Sí? Si tienen ahí un lápiz, van a marcar, ¿sí? De esto que estábamos hablando, ¿sí? Si Jesús no vino en carne, vamos a leer Primera de Juan capítulo 4 desde el verso 1 hasta el verso 6. Y anoten, subrayen o anoten en su cuaderno, ¿qué versos creen ustedes en el que Juan está atacando directamente a esa creencia de que Jesús no vino en carne, de que Él no murió, no resucitó, ni nada de eso pasó? Él fue solo como como una especie de imagen nada más así. Dice, amados, no creáis a todo espíritu. Y acá cuando dice espíritu, está hablando de pensamiento, es decir, no crean a todo lo que, si una persona viene y te diga y te enseña esto, a eso se refiere, ¿sí? Y espíritu que tiene que ver más con lo íntimo del hombre, lo que está, lo que cree, o quién es, ¿sí? Entonces dice, amado, no creáis a todo espíritu, sino probad, ¿sí? La palabra probad es pongan en evidencia, no se crean fácilmente, ¿sí? Ustedes prueben a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Versículo 2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Fíjate ahí, en tu Biblia va a aparecer con mayúscula Espíritu de Dios, porque ahí está hablando de la persona de Dios, del Espíritu de Dios, ¿sí? Antes se refería a espíritu como lo íntimo del hombre, lo que cree el hombre, quién es una persona o es un ser que está enseñando algo falso, ¿no? Y dice, versículo 2, en esto conoced, ahí conoced,
Y esta palabra conoced es gnosis, ¿sí? En griego. Conoced, comprobar. El Espíritu de Dios dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Seguimos ahí. Versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. ¿Ven? Ahí marquen. ¿Es de Dios o no es de Dios? ¿Quién es de Dios y quién no es de Dios? Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hasta ahí nomás, hasta el versículo 3. Entonces, el apóstol Juan va en contra de esta filosofía porque iba a apartar tremendamente a mucha gente al error. Si Jesús no vino en carne, no murió y no resucitó, nuestra fe no tiene sentido. Y eso dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15. No tiene sentido. Si no hubo resurrección de los muertos, no tiene sentido. No tenemos esperanza. Jesucristo vino con un cuerpo, Él se hizo hombre, estuvo en carne, sufrió, no pecó, pero cargó con el pecado de la humanidad, como dice la Escritura. Y en Él la ira de Dios bajó directamente. Él es el verbo de vida, que habla Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan, y también Primera de Juan capítulo 1, versículo 1 dice, Él es el verbo de vida, y esta vida fue manifestada, y nosotros lo vimos y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó, es decir, lo vimos. Porque si esta enseñanza seguía creciendo y ha subsistido, ¿no? Con el paso de los tiempos. Hoy se disfraza de que hay una elite espiritual, de que hay personas que pueden entender mejor que otras, que hay personas en la fe, hay personas maduras, hay personas inmaduras o débiles y fuertes, pero no una elite espiritual como decir, este recibe revelación directa de Dios. No, Dios tiene una relación con cada uno del cuerpo de Cristo, está en todo momento, a todas horas, con especial atención para ti, para mí y para todo el cuerpo de Cristo. Y eso iba a ser peligroso porque al final te deja sin esperanza. ¿Qué pasa si hay alguna persona que no tiene la oportunidad de poder con su mente entender a Dios? Dios se puede revelar, como a muchas personas que estaban enfermos, que estaban, dice la escritura, literalmente lunáticos, enfermos, que tenían enfermedades en la mente. Y Él se reveló con compasión, con misericordia. Ese es nuestro Cristo. Una comunión verdadera, el verbo de vida. El centro es Cristo mismo. Y el propósito de esta carta es llevarte a conocer y a tener comunión con Dios. ¿Sí? Yo quiero que lean esta carta entendiendo que Él nos da una manera firme y segura para poder conocerlo. Y, y espero que sigan estudiando las Escrituras, que sigan metiéndose mucho más en esta carta. Es mucho, o sea, para una hora que yo estoy hablando eh, y para todo lo que tiene esta hermosa carta, pero sin lugar a dudas yo sé que con los chicos van a seguir estudiando bien. Espero que les haya servido esta como introducción, hablar un poquito del contexto histórico con el gnosticismo, con esas falsas enseñanzas, hablar un poco de las palabras claves que este evangelio nos está enseñando, perdón, que no este evangelio, esta carta de Primera de Juan.
Así que les envío un gran saludo desde acá, desde el sur, con frío, y bueno, espero que haya sido de bendición. Chao, chao.